Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Podemos ver en la actualidad cuántas personas emigran de sus países a causa de malos gobernantes, a causa de malos presidentes, de los cuales oprimen al pueblo, de los cuales arruinan la nación, de los cuales hacen pasar hambre a todas las personas. Y esto nos damos cuenta que a causa de estos líderes, pues es como la palabra de Dios donde dice que parecen ovejas sin pastor. Y lastimosamente, Latinoamérica tiene cara de quedar como ovejas sin pastor, donde casi todos los países están en una situación difícil, donde vemos cada día gobernantes peores, donde cada día vemos la situación económica, la situación de toda la clase de situaciones en nuestras personas, en nuestros hermanos de diferentes países, y también está tocando la puerta de nuestro país Colombia. Pero hoy no vengo a hablar tanto de política, vengo a hablar de personas que a veces parecen que no tuvieran pastor, que no tuvieran un líder, que no tuvieran una referencia que los guiara. Esto aconteció en el libro de Números, en el capítulo 27, desde el versículo 15, donde ya sabía Moisés que iba a morir. Dios le dijo a Moisés que ya hasta aquí era su tiempo, y lógicamente Moisés era el líder del pueblo de Israel. Para que no quedara el pueblo de Israel sin líder, sin un guía, sin esa persona que tuviera esa capacidad para poder afrontar un cargo tan especial que es poder liderar un pueblo. Moisés le pide al Señor: dígnate, Señor Dios de toda la humanidad, de colocar un jefe, de colocar un líder sobre esta nación que dirija en las campañas, que los lleve a la guerra, que los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor, o como oveja sin pastor, dice otra versión. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, y pon tus manos sobre él. Coloca a Josué, que es un varón en el cual reposa el Espíritu de Dios. Esto es la diferencia de tener un líder con el Espíritu de Dios, con la voluntad de Dios, con el temor a Dios, con la sabiduría de aprender de la palabra de Dios, y no tener cualquier líder, y no tener cualquier pastor que lleve un rebaño. Nos damos cuenta de que cada día vemos personas en congregaciones donde la vemos preocupadas, donde las vemos desesperadas, como sin guía, sin brújula. Es muy probable que ese guía que tienen, que ese pastor que tienen, no esté haciendo un trabajo bien para estas ovejas. Y esto pasa no solamente en congregaciones, esto pasa también en ciudades donde los líderes, los alcaldes, los gobernadores, donde no están haciendo su trabajo, y vemos ciudades arruinadas y vemos gente desesperada. Y hablamos del desespero y de la angustia porque en el libro de Mateo capítulo 9, en el versículo 36, dice que Jesús recorría los pueblos, aldeas, enseñando las buenas nuevas, predicando el evangelio, sanando enfermedades, sanando dolencias. Pero él veía la multitud. Dice Mateo 9:36, al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desesperadas como ovejas sin pastor. Y nos damos cuenta que hay dos citas bíblicas donde Moisés le dice a Dios que no deje al pueblo sin un pastor, sin un líder que los guíe y que los lleve. Y Jesús en Mateo 9:36 caminaba y se daba cuenta que había gente desesperada, que había gente con necesidades, que había gente desamparadas, dice.
solas. No había nadie que las enseñara. No había nadie que les dijera, que les mostrara el camino del bien. No había nadie que estuviera con ellos en la enfermedad. No había nadie que estuviera con ellos en la tristeza, en la desolación, en la angustia, en la depresión, en la adversidad. Y ahí es donde vamos y decimos, le damos gracias a Dios cuando tenemos líderes buenos. Comencemos por nuestra nación, cuando tenemos presidentes que en verdad se preocupan por el pueblo, por las personas del pueblo, y no por su propio beneficio, no para enriquecerse, no para ejercer poder, no para estar siempre ahí oprimiendo al pueblo y quedar como ovejas sin pastor, así como muchos han emigrado de su país gracias a esos líderes que no han servido para nada en el pueblo. Igual vemos en ciudades, igual vemos trabajos, empresas, donde vemos trabajadores que parecen que no tuvieran jefe, que parece que no tuvieran un líder real, que parece que nadie los guiara, porque son empresas que van de mal en peor, porque vemos trabajadores oprimidos, tristes, agobiados, desesperados, porque en vez de tener líderes, tienen jefes que les imponen, y jefes de los cuales no hacen un trabajo real de liderazgo, sino nada más de imposición, de autoridad, de miedo. Eso es lo que hacen en muchas empresas. Y así vamos y podemos estar hablando sobre universidades, colegios, todos los entes y donde hayan grupos de personas, donde tenga que haber un líder. También vamos a las congregaciones. Por eso debemos darle gracias a cuando tenemos un pastor bueno en nuestra congregación. Cuando tenemos un líder real, un líder que tiene buen corazón, un líder que tiene buenos pensamientos, siempre para querer el bienestar y lo mejor de sus ovejas, de esas personas que llegan a buscar ser sanados de sus dolencias, de sus angustias, de esas tristezas, de sus enfermedades. Al ver Jesús esto, decía que él se angustiaba, que él se sentía triste de ver cómo habían personas sin pastor, ovejas descarriladas por todas partes. Por eso, dale gracias a Dios si en tu congregación tienes un pastor bueno, un pastor del cual se preocupa por sus ovejas. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor Luis Aldana, un pastor que ha mostrado ser de buen corazón, un pastor que ha mostrado ser un guía, un pastor que solamente con su ejemplo quiere seguir haciendo el bien a todos y querer seguir caminando con Dios, porque alguien que te muestra la verdad y el amor del Señor. Por eso damos gracias hoy a todos los que hoy ejercen un liderazgo, y pedirle a Dios grandemente que nos siga dando la sabiduría, que nos siga colocando el amor en nuestro corazón, para poder guiar algún día al pueblo de Dios, y para poder ser ejemplo y para poder enseñar a las personas que quieren buscar a alguien con el Espíritu del Señor, así como Moisés le pidió a Dios que nombrara un líder, y Dios le dijo: coloca tus manos sobre Josué, porque en él reposa mi espíritu, porque él es un hombre con temor a Dios. Y eso es lo que debemos pedir en todas las naciones. Eso es lo que debemos pedir siempre, donde estemos, en cualquier parte, un hombre y una mujer, si quiere liderar una mujer también, pero que tenga el Espíritu de Dios siempre, hombres y mujeres con temor a Dios, para liderar, para avanzar, para hacer crecer, para que la multitud, las personas, las masas ya no estén más agobiadas, desamparadas como oveja sin pastor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Padre, enséñanos a poder ser líderes como Dios colocó a Josué. Enséñanos a ser líderes, Dios mío, con el Espíritu tuyo siempre, para ver la necesidad de tu pueblo. Padre, te damos gracias por esos líderes, por esos pastores, de los cuales, Dios mío, hacen crecer su congregación, hacen crecer y preocuparse por sus ovejas. Te pedimos por ellos, Señor, bendícelos y sigue colocando el amor
tuyo, Dios mío, en sus corazones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya sabes que no quedemos como ovejas sin pastor. Sigamos pidiéndole a Dios por líderes con su espíritu. Bye bye.